Si nosotros no entendemos muy bien el funcionamiento, el metabolismo celular, no vamos a entender eh, lo que estamos haciendo en gabinete. Bueno, voy a compartir, vamos a hablar un poquito del proceso de queratinización, porque, bueno, les digo, la profe Belu me dijo que ustedes habían solicitado repasar este tema en tiempo, así que podemos hablarlo perfectamente. Denme un chiquitín, vamos a buscar primero el Power. Si tienen otra pregunta, me avisa. Tipo, otra duda, me avisan. Aparte lo del proceso de queratinización. 13. Bueno, vamos a ir acá. Yo me voy a volver un poquito más, pero porque quiero hablar del estrato granuloso y seguimos, ¿sí? Acá. Es como para que se pueda entender. Vamos a ir con el estrato granuloso. Esto ustedes ya lo deben de saber. La epidermis está conformada por 5 estratos. En uno hay 4, en el otro hay 5, porque el lúcido es uno de los cuales están en estas zonas que necesitan mayor resistencia de apoyo, como las manos y las plantas de los pies. Eso ya lo saben. Entonces vamos con el granuloso, que es como, el granuloso esto es como un sanduchito. Y el granuloso está en la mitad de todo, de todo. Entonces vamos a ir de la mitad hacia la superficie. Lo anterior ya lo vieron las otras clases. Voy a sacar mi camarita para que no se me tilde ni se me ponga un poquito lento el internet. Bueno, el estrato granuloso, como tenemos acá, está compuesto de 1 a 4 hileras de células aplanadas. Acá ya las células no son como capa basal, que son células nuevas, sino ya tienen como un proceso de crecimiento. Siempre eh, que, que nace una célula, digamos, en la capa basal, es nueva, es una célula nueva. Y a medida que va creciendo, se va reproduciendo, digámoslo así, se va madurando y va llegando al estrato granuloso. Al principio es una célula totalmente redonda y a medida que crece, esta pasa a ser más aplanada. Bueno, entonces acá los queratinocitos son más aplanados y contienen gránulos de queratina. Esta es una de las capas de la epidermis, está ubicada justo por debajo del estrato córneo y por encima del estrato espinoso. En algunos casos, como son las zonas más gruesas o de apoyo plantar o de apoyo de la mano, puede estar por debajo del estrato lúcido. Bueno, esta estrato granuloso, ¿por qué yo me quise devolver un poquito para que hablemos del estrato granuloso? Porque es fundamental en el proceso de queratinización. Entonces, si ustedes no entendieron el proceso de queratinización, yo me voy a devolver a lo que es el estrato granuloso para hablar de eso. Bueno. Y también es importante porque a partir del estrato granuloso se forman residuos que nos van a proveer la barrera cutánea. Bueno, entonces estábamos en que estas células queratinocitos que se encuentran en el estrato granuloso contienen gránulos de queratoialina. Y estos gránulos de queratoialina son ricos, son gránulos. Ustedes piensen que son una bolita, un gránulo que por dentro tiene filagrina y tricoialina. Bueno, ¿y qué son estos? ¿Qué es la filagrina? ¿Qué es la tricoialina? Son proteínas esenciales para que se forme queratina.
Bueno, si tienen dudas, me pueden decir y yo vuelvo y explico sin problema. Bueno, entonces, recuerden que en el interior de los queratinocitos hay gránulos de queratoialina, que son como bolsitas, como bolitas que contienen proteínas dentro, que es la filagrina y la tricoialina. Y estas dos proteínas ayudan a que se forme lo que es la queratina dentro del queratinocito. Hacen que la queratina tenga filamentos, que se ordenen, o sea, hace que sea mucho más resistente. Ustedes piensen que tenemos una malla, ¿no? Y esta malla se encuentra toda desfigurada, una está hacia un lado, una es columnas, la otra fila también está hacia un lado, está dañada, está desorganizada. Entonces viene la filagrina y la tricoialina y ayuda a que se organice esa malla, esos filamentos justamente. En este caso la malla sería la queratina, pero hace que se ordene bien sus filamentos. Bueno. ¿Por qué es importante esto? Si se encuentra desorganizado, hecho miércoles, digámoslo así, la queratina no va a ser fuerte, no va a ser protectora. Entonces, si nosotros tenemos una malla de queratina, unos filamentos de queratina bien organizados, bien unidos, bien resistentes, le va a dar la piel esa propiedad de que sea fuerte y protectora. Bueno, esto es lo que hace esto. Bueno. ¿Qué más pasa en esta capa? Las células, los queratinocitos, también tienen gránulos de Odlan o cuerpos lamelares. Así lo van a encontrar en internet, en libros, etcétera. ¿Qué pasa? Estos gránulos de Odlan me producen lípidos, pero no para dentro del queratinocito, sino para afuera del queratinocito. Entonces, no solamente tenemos gránulos de queratoialina, sino los cuerpos de Odlan, o también se llaman gránulos de Odlan, o también se llaman cuerpos lamelares. Se funcionan con la membrana plasmática y su contenido se libera al espacio extracelular. ¿Qué contenido? Lípidos. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirven estos cuerpos de Odlam? Pues estos lípidos son los que van a estar en la capa córnea. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de que hay lípidos en capa córnea que están entre las células y que me ayudan a evitar la pérdida de agua? Para eso es importante los lípidos en la piel. Los lípidos no solamente me van a producir eh, comedones, iba a decir puntos negros, pero bueno, comedones, por ejemplo. No, los lípidos son esenciales en una piel. Lo que pasa es que cuando hay comedones o cuando hay granitos, estos lípidos se encuentran desequilibrados. Hay más lípidos de lo que debería haber, pero los lípidos son necesarios y son necesarios para evitar la pérdida de agua. Pero es de dónde nacen estos lípidos. Estos lípidos justamente son o sea, son producidos por los cuerpos de Odlan. Y estos van a formar esa barrera impermeable que evita que la piel pierda agua o que entre en cualquier cosa del exterior. Bueno, listo. Eso es como lo más importante. Continuamos. Hay una envoltura. A medida que la célula se transforma desde capa basal a capa córnea, va a perder su núcleo y esto creo que ya lo vieron en cosmetología, pero recuerden que empieza a crecer la célula. En capa basal, la célula del queratinocito es un bebé. Pasa al estrato espinoso y crece. Pasa al estrato granuloso y crece, madura. Y ahí pierde su núcleo. Muere esta célula. Eso quiere decir que pierde el núcleo. Bueno, y se forma, que es lo que dice acá, que esto lo vamos a ver por encimita, se forma una especie de envoltorio, ¿sí? Que está hecho de proteínas, hecho de calcio, que esto es por encimita, ustedes no lo tienen que saber de memoria. Pero bueno, se forma una envoltura, una estructura alrededor de la célula que protege a la célula muerta. Bueno, esto quiere decir una estructura proteica.
estructura porque forma esta protección, este envoltorio proteico porque está a base de proteínas. Bueno, ¿y qué pasa al final de todo? Los queratinocitos mueren, como les dije, y se convierten en células que ya no son vivas, pero pasan a ser células mucho más duras, llenas de queratina, porque recuerden que esto de acá me produjo una queratina muy fuerte, y sin núcleo. Y estas células van a pasar de estrato granuloso al estrato córneo. Bueno, ya sin vida, duras, fuertes, resistentes, etcétera. ¿Pero por qué son resistentes? Por los gránulos de queratoialina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a leer esto. Gránulos de queratoialina. Bueno, esto es un poquito de todo lo que hemos hablado. No se me vayan a confundir, ya voy a ir parte por parte para explicarlo. Pero recuerden, esto es como, denme un segundito, denme un segundito que me están escribiendo del laboratorio. Listo. Bueno, entonces les decía, esto es un poquito de lo que pasa anterior a lo que les expliqué, la filagrina, por ejemplo. Ahí ya las voy a leer. Listo. Entonces, acá los gránulos de queratoialina que estuvimos hablando acá, vamos a volver para no perdernos donde estamos acá. Recuerden que los queratinocitos tienen dentro bolsitas de queratoialina que justamente es filagrina más que coialina. De ahí viene el nombre. Entonces, los gránulos de queratoialina van a contener estas proteínas y lo que va a contener también es profilagrina, pero no quiero que se me mareen con esto. ¿Qué es la profilagrina? Es una filagrina inmadura. Bueno, es decir, que hay profilagrina, que es una proteína, esperen que estoy admitiendo, y después hay un proceso químico que hace que esa profilagrina pase a ser filagrina. ¿Es eso? ¿Alguna duda con esto? Si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer sin problema. Que lo ideal es que ustedes se entiendan. Entonces, recuerden que estas células de queratinocitos tienen dentro gránulos de queratoialina, pero esta queratoialina es porque contiene filagrina y la otra que se me olvida el nombre, a ver, tricoialina. Pero ¿cómo se forma la filagrina? Se forma por medio de otra proteína que se llama profilagrina y esta proteína hace que se convierta en filagrina. Bueno, bueno, cualquier cosa me avisan. Quiero como darles un ejemplo. Es como cuando hacemos, no sé, pizza. Para llegar a la pizza necesitamos harina, así. Es como así más o menos. Para llegar a la filagrina necesitamos profilagrina y con esa proteína vamos a tener como resultado filagrina. Algo así. Quiero expresar como para que lo entiendan. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa más acá ahora? También hay loricrina. Bueno, ¿y la loricrina qué nos va a hacer acá? ¿Cuál es su funcionalidad? Es una proteína que va a envolver al corneocito o al queratinocito. Es una proteína estructural, así se le llama. Bueno, entonces dentro de esta capa que estuvimos hablando acá anteriormente, esta estructura proteica,
Esta estructura proteínica, yo les dije que es justamente una estructura que está compuesta de proteínas. ¿De cuál proteína? De la loricrina. Fácil. Bueno, después tenemos acá otras proteínas que conforman esta envoltura, digámoslo así, que son involucrina, loricrina, que ya la estuvimos hablando, elafina, cornifina, queratolinina, emboplaquina, periplaquina y demás. Esto no es necesario que se lo sepan. Lo que yo quiero que ustedes entiendan que estas proteínas se unen entre sí para estabilizar este envoltorio. Se une una proteína, abraza una proteína una a la otra y así van a crear una estructura. Bueno, una estructura para proteger de manera externa a lo que es la célula. Es como un muro que arman. Bueno, y después tenemos también el resultado del cemento intercelular. Bueno, entonces recuerden que entre los corneocitos que ya se encuentran en capa córnea está esta sustancia que se llama cemento lipídico, que son estos lípidos que estaban hablando, que yo estaba hablando anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos lípidos nos evita la pérdida de agua, nos da también integridad para que no ingrese cualquier organismo externo, etcétera, que tenía que ver con los cuerpos de Odland? Bueno, este cemento intercelular que se encuentra entre los corneocitos también se le puede llamar cemento lipídico. Y como dijimos, son lípidos que se liberan de los cuerpos de Odland al espacio extracelular. ¿Cuáles son estos lípidos? Ceramidas, ácidos grasos libres, colesterol, esteres de colesterol. Entonces, este cemento es fundamental para mantener no solamente el agua en la piel, sino la función barrera. Quiere decir la función barrera, que cada célula está pegada, digámoslo así, una a la otra para evitar que salgan cosas de adentro o que ingresen cosas externas que puedan dañar o alterar el funcionamiento celular. Bueno, esto es como un resumen de lo que vimos acá. ¿Alguna duda, pregunta con esto? Ahí las voy a leer. Listo, perfecto. Bueno, sigamos hablando de la filagrina. Para las que recién ingresan, para las que se me perdieron por el camino, recuerden que la filagrina está dentro de los gránulos de queratoialina. Bueno, y la filagrina es la que me va a ayudar como a darle estructura y organización a la queratina, para que ésta sea resistente. Listo. Pero también tiene otro rol, digámoslo así, otra funcionalidad la filagrina, y es en la hidratación y el pH. Bueno, entonces tenemos acá la filagrina es cortada por distintas proteasas, lo que produce sustancias que constituyen el factor humectante natural. Yo creo que el factor humectante natural es un concepto que ya deben de tener clarísimo de lo que es, así que no me voy a ir hacia ese lado. Pero acá lo que nos quiere decir esta partecita es que la filagrina se degrada por enzimas, por otras estructuras que hay en la zona, bueno, en la célula. Entonces la filagrina se me degrada y cuando se degrada genera sustancias que forman parte del factor humectante natural. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción, por si no lo recuerdan. ¿Qué es el factor humectante natural? Recuerden que son moléculas que son higroscópicas. Cuando queremos decir higroscópicas, atraen y retienen el agua. Bueno, y están en capa córnea. Entonces, claro, esperen que hay una compañera que dice que no pudo entrar, pero yo no tengo a nadie en sala de espera.
A ver, denme un chiquitín. Vamos a escribirle a la compañera. Qué raro, 6:28, pero nunca estuvo en sala de espera. Bueno, que salga y vuelva a entrar a ver qué sucede. Entonces, la filarina al degradarse se va y hace amiguitos en el factor humectante natural y se queda ahí. Bueno, esto es lo que más quiero que sepan. Continuamos con la lectura, sin embargo, voy a ir explicando cada cosa. La degradación de algunos de estos aminoácidos da lugar a la formación de ácido transurocánico. Bueno, ¿qué es el ácido urocánico o transurocánico? Es como un filtro que tiene nuestra piel que nos protege de la radiación, por ejemplo, es como una acción fotoprotectora. Bueno, pero es natural, es de nuestro cuerpo, pero no sustituye a la protección solar en sí, al protector solar, ¿no? Cabe aclarar. Entonces lo que vemos es que la degradación de aminoácidos también da la formación de ácido transurocánico. Cuando hablamos de degradación de aminoácidos es de filagrina. Bueno, entonces cuando hay degradación de filagrina, una parte se me va a hacer conjunto con el factor humectante natural, otra me va a ser importante para la transformación o formación de ácido transurocánico y de aquí viene la funcionalidad que les había hablado al inicio del pH. Cuando se forma ese ácido transurocánico, también se mantiene el pH del estrato córneo. No solamente tiene un efecto fotoprotector frente a la radiación, ¿no? Sino que también me va a mantener el pH. Entonces vamos a hacer un resumen. La filagrina, que es esta proteína que se encuentra dentro del queratinocito en el estrato granuloso, exactamente dentro de los gránulos de queratohialina, su funcionalidad principal es hacer la queratina mucho más resistente, organizada en su estructura molecular, fuerte, ¿sí? Para su tarea en capa córnea y adicional tiene otras funciones en el FHN, que es el factor humectante natural, que es el que me va a mantener en integridad la piel. Entonces, una vez se empieza a degradar la filagrina, parte de su estructura se va a ser amiga o en conjunto va a estar con el factor humectante natural o factor de hidratación natural. Y dentro de esta degradación también nos va a ayudar a la formación de ácido transurocánico. El ácido transurocánico no solamente es una protección natural del cuerpo frente a la radiación UV, sino que me ayuda a regular el pH en el estrato córneo para que éste se mantenga alcalino, ácido, perdón, y evitar que se vuelva alcalino. Ahí está. No sé si se entendió este resumen de todo lo que estuvimos hablando de las filagrinas. Si no, me avisan. Bueno, estos son los compuestos. Recuerden que son higroscópicos porque me atraen y me retienen agua. No voy a entrar en eso porque ya lo deben de saber, pero bueno, acá está la tablita, le pueden tomar foto, le pueden sacar captura y demás. Ahí voy al chat. Listo, perfecto. Me dicen que se entiende. Acá, esto es un corte histológico. A veces yo, cuando empecé en cosmetología, yo no entendía nada de cortes histológicos. Yo decía, yo veo todo igual. Pero ya con el tiempo uno va aprendiendo y a diferenciar. Pero para que sepan que esto es un corte histológico, es una imagen donde se encuentra el gránulo, que yo les dije que es como una bolsita, que dentro tiene la filagrina. Miren, acá hay una bolsita, otra bolsita, pero bueno, para no llamarle bolsita, lo vamos a llamar gránulos. Y en este caso de queratohialina. Listo, pasamos al estrato lúcido, que recuerden que el estrato lúcido solamente está en ciertas zonas de resorte, ¿no? Las células siguen siendo anucleadas
Y acá me gusta mucho que se mencione esto porque dice porción inferior del estrato córneo. Hay apuntes que dicen que el estrato lúcido hace parte del estrato córneo, ¿sí? O sea, no lo individualiza como un solo estrato. Esto puede pasar, pero siempre lo llamamos estrato lúcido y que se encuentra en ciertas zonas. Bueno. Bueno, ¿qué más me está faltando acá? Bueno, contienen eleidina, que es una sustancia que también va a trabajar sobre la queratina, que también va a repeler el agua, que le va a ayudar al pH de la piel y demás. Ya vamos a ir viendo cada... Ah, bueno. A ver, me escribieron en el WhatsApp, Karina. Se cortó. Me escuchan todas, ¿verdad? Porque a Karina se le cortó. A ver si me escuchan. Sí, entonces fue a Karina. A ver, le vamos a contestar. Esperemos que ingrese nuevamente Karina. Entonces les iba a mencionar algo muy encimita de el estrato lúcido. Por esta estructura que tiene, esta eleitina, que es un material hidrófobo, que es más ácido, más compacto, va a contribuir a la impermeabilidad de la piel, va a reforzar la función barrera, porque mira, hablemos de material hidrófobo, em, más ácida, más compacta, protege mecánicamente y aumenta lo que es la resistencia de la piel. Ya con solo decir que es más ácida y más compacta, sabemos que va a proteger el estrato lúcido de manera mecánica ciertas zonas y que va a regular el pH. Entonces, por eso es ideal que esté en esas zonas donde es la planta del pie y la palma de las manos. Justamente esas zonas tienen que ser más compactas. Y cuando decimos que la eleidina es material hidrófobo, es que repele el agua, es decir, que no se mezcla fácilmente con el agua, le tiene miedo al agua, digámoslo así. Entonces, este tipo de sustancias, cuando se dice que son hidrofóbicas, no se mezclan con el agua. Bueno, y esto es fundamental para evitar la pérdida de agua, porque si fuera hidrofílica, o sea, que fuera amigable con el agua, pues fácilmente puede entrar y salir agua sin problema y sin permiso. Pero como es hidrófobo, es como si tuviéramos una capa de aceite en la superficie de la piel. ¿Y qué pasa? El agua y el aceite no se combinan, no se unen, siempre queda el aceite arriba, el agua abajo. Entonces, esto al tener es como decir si fuese aceite, un material hidrófobo. Entonces evita que se pierda el agua porque el agua no puede salir. Bueno, pasamos a lo que es el estrato córneo. Y acá ya vamos un poquito más allá a ver lo que es el proceso de corneofilia. Se me fue la palabra. De proceso de queratinización. Bueno, denme un segundo, tomo agua. Denme un segundo. Bueno, ahí está ingresando una compañera. Mientras que ingresa, les voy a pedir que me den unos minutitos que se me está descargando el la computadora, perdón, y lo voy a poner a cargar antes de que se me apague. Denme unos minutos.
Listo. Bueno, entonces continuamos. Vamos ahora con el estrato córneo. Y esta diapositiva es como muy clave para que comprendan la organización del estrato córneo y especialmente este modelo de ladrillo y cemento que vamos a hablar acá. Porque cumple protege la vida del agua. ¿Qué tenemos acá? El ladrillo o brick. ¿Qué quiere decir esto? Los corniocitos ladrillos, para que me entiendan, este es un ejemplo. Bueno, lo que está, el modelo de ladrillo o brick es un ejemplo. Bueno, para que ustedes puedan entender cómo está formado el estrato córneo. Los cornecitos van a ser ladrillos. Esto de acá que estoy señalando son ladrillos, corneocitos. Recuerden que los corneocitos en este caso ya son células muertas, no tienen núcleo, que están altamente queratinizadas, o sea, tienen mucha queratina y hay en grandes cantidades. Y después tenemos el cemento, porque obviamente si ustedes quieren construir una pared o una casa o una columna, ustedes necesitan cemento y ladrillo, ¿no? Entonces, para unir cada ladrillo, tiene que colocar cemento entre los ladrillos para que se unan, para que se fijen y formen esa resistencia en la pared. Entonces, la matriz lipídica que yo les estaba hablando anteriormente, que son estos lípidos, van a ser el cemento. ¿Cuáles son los lípidos que son cemento, entre comillas? Ceramidas en gran porcentaje, ácidos grasos y el colesterol, que ya lo habíamos visto antes en las anteriores filminas por acá. ¿Vieron? Por acá lo habíamos visto. Bueno, entonces, que alrededor de estos corneocitos hay lípidos. Estos lípidos, entre comillas, se les llama el cemento que une a cada ladrillo. Y está compuesto por lo siguiente. ¿Cuál es la función de esto? De los lípidos, yo ya me había adelantado, les había dicho, los lípidos van a mantener la barrera cutánea intacta, o sea, las ceramidas. Previene la pérdida de agua, frente a agentes irritantes, sobre organismos, sobre factores externos en general. Entonces, por eso es tan importante tener lípidos. Los lípidos no son malos, equilibrados, ¿no? No es malo. Entonces, cuando hay un deterioro en la cantidad de corneocitos, en la unión con los lípidos y demás, por ejemplo, cuando hay exceso de exfoliación, cuando hay sustancias muy fuertes de agresores ambientales, la piel
Ya, volví, chicas. No sé qué pasó, me fui, pero creo que se me cayó el internet y ya otra vez tengo internet. Así que ya, volvemos. Estoy compartiendo otra vez. Bueno, creo que ahí ya quedó en funcionamiento. Creo que desconecté sin querer el internet. Ahí, de menú chiquitín. Creo que ya lo solucioné. Bueno, continuamos. Me había quedado bueno, estaba hablando que cuando hay un deterioro en esta organización, en esto que estamos hablando acá, porque la persona se exfolia mucho, porque hay agresiones ambientales, porque utiliza productos de higiene con surfactantes muy fuertes, la piel se va a volver mucho más seca, va a haber una irritación, va a haber sensibilidad, ya no vamos a tener una barrera cutánea. Por eso muchos cosméticos, o sea, productos cosméticos, lípidos fisiológicos, digámoslo así, de la piel. Entonces, por eso vemos en las farmacias, en los laboratorios, que se habla mucho de los productos con activos como las ceramidas, como ácidos grasos esenciales, etcétera. Es para esto, para este tipo de personas que le faltan lípidos. ¿Cuáles son los biotipos que les falta bastante lípidos? Los secos, el biotipo seco. Bueno, al deshidratado le falta agua, pero al biotipo seco le falta lípidos y si es biotipo seco deshidratado le falta agua y lípidos. Pero piensen ustedes que va de la mano. Si a un biotipo seco le hace falta lípidos y los lípidos son esenciales para evitar la pérdida de agua, pues va a tener de la mano deshidratación. Bueno, ¿se entendió? Hasta acá. Ahora sí vamos a pasar a lo que les surgió duda. ¿Qué es el proceso de queratinización? En palabras comprensibles, es ese crecimiento y esa maduración del queratinocito, desde la capa basal, que es donde nace, donde emerge, hasta la capa córnea. Ese es el proceso de queratinización. Cuando ustedes escuchen proceso de queratinización, es el crecimiento que tiene el queratinocito desde capa basal hasta capa córnea. Como lo que estuvimos hablando, que yo les decía, el queratinocito nace, se transforma, crece, pierde su núcleo, pasa a ser más duro y en capa córnea ya no se llama queratinocito, sino corneocito. Sí, ese es el proceso de queratinización. No hay otra palabra para explicarlo. Bueno. Entonces, en palabras técnicas, vamos a encontrar que este proceso va a abarcar como la proliferación, la migración, la diferenciación, hasta que se convierte el queratinocito en corneocito. Y ahí se forma el estrato córneo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos zona de proliferación. La zona de proliferación, como su palabra lo indica, prolifera, es decir, se dividen. Entonces, los queratinocitos están en estrato basal y acá se encuentran como los queratinocitos madre, ¿sí? Los que proveen, los que crean, los que se dividen, los que se reproducen. Ahí se encuentran los queratinocitos madre y se dividen, como les digo, activamente, pero solo pasa en el estrato basal, no en otra capa, solo en el estrato basal. Y a medida que migran hacia arriba, salen del ciclo celular y suben. Bueno,
Ahora tenemos la zona de diferenciación. Esto quiere decir que los queratinocitos comienzan a madurar, comienzan a cambiar, cambian. Cuando se habla de diferenciación es porque hay un cambio, un progreso. Y acá es cuando empieza el estrato espinoso y estrato granuloso, que ya lo vimos anteriormente, que se empieza a sintetizar proteínas dentro del queratinocito como la filagrina. Bueno, y acá tenemos que la filagrina compacta la queratina. Es lo mismo que yo les venía explicando, me la ordena, me la estructura, me la compacta, me la hace más fuerte, más unida, más resistente. Y cuando tenemos esto de zona funcional, estamos hablando que los queratinocitos que ya se convirtieron acá en el estrato córneo, miren, corneocitos ya son células muertas, anucleadas, ricas en queratina y son funcionales porque cumplen una funcionalidad en este caso, que es la de protección, la de impermeabilidad, la de control de pérdida de agua. Por eso se le llama zona funcional. Llega a cumplir su función más importante. Acá tenemos un poquito de todo lo que hemos hablado, el proceso de queratinización. A ver, vamos por acá. Entonces, estos son ceramidas, ácidos grasos y colesterol, ya lo vimos, son los lípidos, el cemento que se encuentra alrededor de las células. Bueno, y después tenemos los corneodesmosomas. ¿Qué son los corneodesmosomas? ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento hablamos o hablaron en este curso o en cosmetología? Denme un segundo, voy a cerrar el WhatsApp para que no estemos con el ruidito. En algún momento hablamos de esto, ¿no? De qué son los semidesmosomas, qué son los desmosomas, etcétera. Bueno, estos desmosomas, acá, estos desmosomas son la misma función, los mismos desmosomas que están en capas inferiores, en la capa córnea pasa a llamarse corneodesmosoma. Y la o el que no se acuerde que son desmosomas es una estructura que me va a unir una célula con la otra. Es como un puentecito, como un ancla que tiene una célula con la otra para que estén unidas. Es un bracito, siempre les digo lo mismo. El desmosoma es un bracito de una célula con otra célula. Los bracitos se llaman desmosomas. Estos bracitos van a llamarse corneodesmosomas cuando están en capa córnea. Exacto, Mica, son uniones. Acá Mica dice, ¿son uniones? Sí, son uniones. Bueno. Acá es un poquito más de lo que les conté. Son 13 días desde la división celular entre capa basal y capa granulosa, donde pierden el núcleo. Esto es como 13 días entre capa basal y estrato espinoso, porque en el granuloso ya pierden el núcleo. La función, la queratina, esto ya todo lo hemos hablado. ¿Sí? Si no está claro, lo vuelvo a repetir. Recuerden que son células aplanadas, inviables porque ya están muertas, ya no tienen nada para hacer, anucleadas porque no tienen núcleo, tienen muchísima queratina y su función es en capa córnea la protección y evitar la pérdida de agua. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entendió lo que es el proceso de queratinización? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de las ceramidas. Recuerden que las ceramidas es parte de los lípidos. Bueno, por acá dice recién ingreso, pero entendí. Bueno, perfecto. Cualquier duda vuelvo a explicar sin problema. Bueno, hablemos de las ceramidas. Recuerden que estamos hablando de los lípidos, que los lípidos es ese cemento. Y dentro de estos lípidos están las ceramidas, que es la más importante porque tiene el 50%, o sea, 50% de esos lípidos son ceramidas. Entonces ya le vamos a dar un nombre
de lípidos esenciales. Bueno, ¿por qué? Porque representa el 50% de los lípidos epidérmicos. Entonces, la melanina, perdón, la ceramida está conformado por dos componentes principales. Em, bueno, vamos a hablarlo acá. Por dos componentes principales. Voy a señalar acá para que no se me confundan. Estoy señalando esta imagen. Esta palabra de acá que está en inglés quiere decir esfingosina. O también se puede encontrar en otros apuntes como fitoesfingosina. Y le va a ayudar a la ceramida a darle estructura. Justamente esta es la estructura química de las ceramidas. Bueno, entonces las ceramidas tienen una cadena de esfingosina que le otorga estructura y funcionalidad, y después tiene otra cadena de ácidos grasos. Bueno, entonces esta cadena de ácidos grasos se une con esta esfingosina mediante un enlace químico y me crean las ceramidas. Bueno, espero que se haya entendido. A ver, y después vamos a hablar de lo siguiente. Ya estuvimos hablando que en esta imagen se destaca la presencia de los ácidos grasos. Pero, ¿cuáles son esos tipos de ácidos grasos que podemos encontrar? El omega 6 y el ácido linoleico. Vuelvo a repetir por si no se entendió. Esta es una estructura química de las ceramidas. Las ceramidas está formada por dos componentes principales. Una cadena que se llama esfingosina, que lo vamos a dejar ahí con ese nombre, nada más, no necesitamos saber nada más de la esfingosina y me le da estructura y funcionalidad, ¿no? Y después tenemos que esta esfingosina se une químicamente a un ácido graso. Bueno, pero hay muchos ácidos grasos. Entonces hablemos de cuáles son esos ácidos grasos que se encuentran en la cadena de las ceramidas. Se encuentran los ácidos grasos omega, que lo tenemos acá, como el linoleico. Bueno, entonces hablemos un poquito. Omega 6 es igual a ácido linoleico. Es lo mismo, ácido linoleico es omega 6 es ácido linoleico. Entonces, nuevamente, los ácidos grasos que se encuentran en la cadena de ceramidas es el ácido linoleico y es súper esencial para la piel. ¿Por qué? En este caso, cuando se utiliza de manera tópica, por ejemplo, nos ayuda a la formación de ceramidas. Bueno, también a veces no se sintetiza naturalmente. Entonces, cuando traemos ácido de afuera, obviamente se incorpora de vía tópica o también alimentaria, pero es esencial para la piel. Bueno, y omega 3 y otros ácidos grasos también se pueden incorporar en menor proporción. Bueno, ¿se entendió esto? Ahí la leo. Bren dice que se cortó. Bueno, les repito la última parte. Es la unión de estas dos propiedades, de estas dos estructuras. Dentro de los ácidos grasos tenemos el ácido linoleico. Sin el ácido linoleico omega 6 no se puede crear las ceramidas. Bueno,
Es decir, las ceramidas son lípidos que produce nuestra piel, pero uno de sus componentes principales, que es este ácido graso o ácido linoleico, no se puede sintetizar por el organismo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se forman las ceramidas si no producimos ácido linoleico? La piel sí puede formar ceramidas, pero necesita obtener el ácido linoleico desde el exterior, como con la dieta, con la alimentación o con la aplicación tópica. Entonces, cuando una vez tenemos ácido linoleico desde el exterior, se forman las ceramidas. Bueno. Esto es lo último que repetí, estoy como hablando un poquito más de ello. Listo, continuamos. Si tienen dudas o algo me pueden decir, yo paro. Igual ya en un ratito vamos a abrir, vamos a explicar esto y vamos a abrir. Bueno, ya venimos hablando de la barrera epidérmica un montón de veces y vamos a ver cómo está conformada esta barrera epidérmica. Bueno, denme un chiquitín, denme un segundito. Listo. Ay, me disculparán, pero me da bastante sed cuando hablo mucho. Bueno, entonces la barrera epidérmica, ya la estuvimos hablando mucho, como les dije, pero ¿qué es en verdad la barrera epidérmica? Recuerden que es como una estructura que se encuentra en la superficie y esta estructura va a ser de barrera, va a ser de muralla ante cualquier factor externo. Bueno. Entonces es clave de defensa, digámoslo así, que se ubica en el estrato córneo. Ustedes cuando les diga dónde está la barrera epidérmica, está en el estrato córneo. ¿Y por qué es importante? Porque nos da la defensa hacia factores externos, como microorganismos, químicos, la radiación, y además de eso nos evita perder agua. Bueno. Y también regula no solamente lo que va a entrar de afuera, o sea, bueno, sí, lo que va a entrar, sino también lo que va a salir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Una estructura de la barrera epidérmica. Bueno, acá tenemos células corneocitarias, que son los corneocitos, que son representados como en ladrillos, que era lo que justamente hablábamos anteriormente, y esto de adentro, estos puntitos azules, son queratina. Bueno, recuerden que los queratinocitos están muertos en el estrato córneo, tienen una envoltura celular cornificada, están llenos de queratina. em, y espere, acá, acá. Continuamos acá, no me he ido. Y también tiene corneodesmosomas, que son estas uniones celulares. Ahora pasemos por acá. ¿Qué decimos acá en el proceso exfoliativo? Se refiere como a ese recambio natural de los corneocitos. Cuando hay un proceso exfoliativo es eso, un recambio de los corneocitos. Se desprenden, pero en este caso se van a desprender de forma controlada para mantener la piel en equilibrio. Y cuando hay un recambio alterado, cuando hay un exceso o defecto por descamación, por exfoliación, ahí hablamos de que se debilita la barrera cutánea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso exfoliativo normal, biológico, de todos los días, pero hay personas que esto puede ser en exceso por alguna enfermedad.
y suele ser ese tipo de pieles donde la barrera epidérmica se encuentra alterada. No se tiene que exfoliar o irse las células muertas tan rápido o tan lento. Bueno, es en equilibrio. Y ahora pasamos con esta imagen. Acá son corneocitos. Un corneocito, esto que lo une acá son los corneodermosomas, son esos bracitos que abrazan una célula y a la otra. Por dentro tiene filamentos de queratina. Es una bicapa lipídica, o sea, hay lípidos acá alrededor de los queratinocitos, factor natural de humectación, porque recordemos que la filagrina va a ser parte del factor de humectación natural y tiene una envoltura celular cornificada que se forma en el estrato granuloso para hacerlo mucho más resistente. Bueno, ahora pasamos con esta imagen que vemos acá. Vemos que esta es una piel, ¿no? Un corte de una piel. Vemos la epidermis y la dermis. Vemos una glándula sebácea y vemos una glándula sudorípara. La secreción de la sudorípara es sudor y la secreción de la sebácea es sebo. ¿Qué vemos acá? Que dentro de esta estructura tenemos un manto gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? El manto gaseoso se encuentra en la superficie, no se va a ver, pero contiene dióxido de carbono y vapor de agua. Esto es un resultado del intercambio gaseoso que se procede de la piel. O sea, dentro de la piel hay un montón de cosas que están pasando y entre esas hay un intercambio gaseoso. Hay una mezcla entre dióxido de carbono y vapor de agua que tiene que salir, que tiene que ser eliminada. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos un manto emulsionado. Es una mezcla, cuando hablamos de manto emulsificado o emulsionado, quiere decir el manto hidrolipídico, que el manto hidrolipídico, si lo han escuchado, me imagino, un millón de veces, que es una mezcla de secreciones sebáceas y sudoríparas. Bueno. Listo. ¿Qué más tenemos acá? La capa córnea, que ya conocemos la capa córnea, que la capa córnea está formada por lípidos, que ya hablamos de uno de los más importantes, ceramidas y proteínas, que ya hablamos de la más importante, que es la queratina. O sea, tenemos acá donde estoy señalando la capa córnea, pero además de tener la capa córnea, tenemos este manto hidrolipídico donde hay secreciones de sudor y de sebo y tenemos un manto gaseoso donde hay dióxido de carbono y vapor de agua que ha sido expulsado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ahí las voy a leer. Acá dicen sí, se entendió, vamos bien, perfecto. Bueno, ahora este es el proceso de hidratación, digámoslo así. ¿Qué pasa con el agua en la piel? Nosotros vamos a tener un proceso de hidratación activa, hidratación pasiva. Vamos a ver en un ratito, creo que acá vamos a hablar de las uniones celulares, así que no se preocupen, ya en un ratito volvemos con eso. Bueno, entonces acá tenemos una imagen de cómo está el agua distribuida en la piel. Bueno, y los tipos de agua que existen según pues la funcionalidad y la ubicación. Entonces, tenemos esta tablita de acá que nos dice el porcentaje de contenido acuoso en la piel en general. En hipodermis tenemos 20% de agua, o sea, muy, muy poquito. En dermis tenemos el 80% de agua, es decir, que es la zona o la capa de la piel más hidratada. Y la epidermis me va a tener un 60 al 65% de agua, o sea, la segunda capa más hidratada.
Después hablemos del tipo de agua que hay en la piel. A ver, por acá. No lo dice. Bueno, acá cuando hablamos de agua libre, por ejemplo, ese es un tipo de agua en la piel. Pero bueno, voy uno por uno. Cuando hablamos de agua libre, es ese tipo de agua que puede moverse donde quiera de la piel sin evaporarse. Bueno, ¿dónde está exactamente? Circula en dermis, en epidermis, que es donde hay mayor cantidad de agua, y siempre va por los espacios extracelulares. Miren, bueno, pero así como yo les digo que puede moverse, yo no sé si mencioné que se puede mover y no se evapora, porque sí se evapora, no sé si me confundí, pero no sé cómo les habré dicho, el agua libre, esta agua se puede mover por donde quiera, pero se evapora. Se evapora. No sé si mencioné que no se evaporaba. Entonces, ¿qué pasa con esta agua? Parte de esa agua se pierde naturalmente con la pérdida de agua transepidérmica. Por eso vemos lo siguiente acá. Tenemos agua libre, que es esa agua que puede estar en el espacio extracelular, en dermis o epidermis, pero vemos acá que puede sufrir una evaporación de agua. Bueno. Y también se puede eliminar por la sudoración. Se me olvidaba. Bueno, entonces, nuevamente para que no se me confundan, agua libre es esta agua libre, justamente su nombre viene de ahí porque puede moverse, pero se evapora. ¿Cómo se va a evaporar? Porque justamente hay evaporación de agua natural en la piel y también por la sudoración, transpiración y sudor. Acá lo vemos. Bueno. Listo. Después vamos a hablar de agua fijada, que acá no lo veo. Bueno, no lo dice acá en la imagen, pero quiero que entiendan que está el agua libre y el agua fijada. ¿Qué diferencia tiene el agua libre al agua fijada? Es ese tipo de agua que no se pierde fácilmente, porque está unida em, a ciertas moléculas que la retienen el agua. Por eso tenemos acá agua fijada, está unida a ciertas moléculas como lípidos, proteínas y GAGs, y por ende esta unión hace que no se pierda, que no se evapore el agua fácilmente. Bueno. No sé si esto se entendió. ¿Dónde se encuentra? También se puede estar esta agua en los lípidos intercorneocitarios, en el espacio extracelular, por ejemplo. Y esta es el agua que nos va a mantener la hidratación y la elasticidad de la piel, que no se evapora fácilmente. ¿Se entendió esta diferencia, chicas? Espero que sí. Esta es una microscopía de cómo luce la capa córnea. Miren que la capa córnea son como escamas, no se ve así a simple vista, ¿no? Pero miren, si hacemos una microscopía que es muy profunda, una visualización muy profunda, la vemos así, una capa sobre otra capa. ¿Esto qué sería la capa córnea? Bueno, esto es todo capa córnea. Mica quiere que lo vuelva a explicar, me voy a ir hacia atrás. Yo les estaba hablando de que en la piel tenemos agua, bueno, pero hay dos tipos de agua, agua fijada y agua libre. ¿Qué quiere decir? El agua libre, como su nombre lo indica, es libre, puede estar en cualquier parte, pero se evapora fácilmente y no está unida a ninguna molécula. Es el agua, propiamente agua, que viaja sobre la piel. Pero, ¿qué pasa? Se puede evaporar fácilmente, se puede perder fácilmente de la piel. Y después tenemos el agua fijada, que esta agua fijada
No es tan libre como parece porque está unida a lípidos, a proteínas o a gas. O sea, está unida a otras moléculas. Eso es lo único que quiero que sepan. Está unida a otras moléculas. Acá podemos ver la imagen de cómo es esta unión, pero a diferencia, acá está el agua libre y acá está el agua fijada. Pero a diferencia del agua libre, no hay una evaporación del agua, se queda en la piel. ¿Pero por qué se queda en la piel? Porque no se evapora tanto como el agua libre. No se evapora porque está unida a lípidos y los lípidos evitan la pérdida de agua. Bueno, está unido a proteínas y va a evitar la pérdida de agua. ¿Se entendió? A ver, ¿cómo se llamaba la compañera? Mica. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un break, ¿les parece? Vamos a ir a un break y luego volvemos con las uniones celulares. Vamos a un break y volvemos a las 7:25. A ver, antes de eso, de irnos, ay, se me fueron todas. Dice, la fijada no hay posibilidad de evaporación, dice una compañera. Exacto, correcto. Bueno, era solo eso. Vayan tranquilas, tómense un cafecito y volvemos en 10 minutos.
Bueno, vamos volviendo. Ahí ya continuamos, deme un chiquitín. Deme un segundo que estoy verificando. Creo que hubo un problema y no pausé. Pero bueno, continuamos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las uniones celulares. Por ahí alguna compañera ya lo había reconocido, todo lo que son uniones celulares, pero bueno, no sé si todas estén al tanto de, de lo que son las uniones celulares. No sé por qué esto me aparece acá. Bueno, hablemos de uniones celulares. Como su nombre lo indica, hay unos tipos de uniones celulares que unen una célula con otra célula. Estas son las uniones celulares. Más fácil no puede decirse con su nombre. Y lo que hace es unirnos una célula con la otra célula. Bueno, entonces acá tenemos cuatro uniones. Voy a silenciarlas. Tenemos cuatro uniones. Vamos a empezar con la primera unión, la unión oclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Sella este espacio entre las células que impide el paso de sustancias entre ellas. Mire cómo es esa unión de estrecha. Voy a ir a la que me escribieron. Tranquila, Brenda. Estamos hablando de uniones celulares. Brenda estaba como un poco perdida. Estábamos hablando de uniones celulares. Estamos hablando que las uniones celulares, como su nombre lo indica, une una célula con otra y tenemos este tipo de uniones celulares. La unión oclusiva entonces va a sellar el espacio que queda entre las células para impedir el paso de cualquier sustancia por ese lugarcito. Bueno. Cuando tenemos acá este nombre de claudinas, quiere decir que la proteína que hace esta unión entre célula y célula se llama claudinas. Bueno, listo. Después tenemos uniones intercelulares de anclaje. Mire cómo cambia su forma respecto a la unión oclusiva. Tiene como unos filamentos, como unas patitas, ya no son circulares, son ovales. Entonces, ¿por qué pasa esto? También van a unir una célula con otra célula, pero va a dar un poco de fuerza mecánica al tejido. Bueno, ¿cuáles son estas proteínas que participan en esta unión intercelular de anclaje? Las caderinas. Bueno, esa es como la proteína clave. Y lo que permite es eso, como esta estabilidad, esta cohesión entre las células. Y acá es donde las uniones intercelulares de anclaje aparecen los desmosomas, que es lo que hemos venido hablando bastante y que en la capa córnea se van a llamar corneodesmosomas. Los desmosomas son uniones intercelulares de anclaje que unen por medio de estos filamentos, de estas patitas que estoy seleccionando, que estoy colocando acá con el cursor.
Esos filamentos son los que unen una célula con la otra célula. Bueno, entonces estas uniones intercelulares de anclaje, a diferencia de las oclusivas, tienen como unos filamentos, unas patitas que nos van a ayudar a esta unión celular. ¿Y cuáles son las proteínas que participan? Las caderinas. En la unión oclusiva son las claudinas, en estas son las caderinas. Bueno. ¿Qué diferencia hay con la oclusiva? La oclusiva estuvimos diciendo que mantiene como, o no, impide el paso de sustancias. Obviamente los desmosomas, todas las uniones intercelulares de anclaje también, pero en este caso me le va a dar más resistencia a la tensión. Bueno. Después tenemos uniones formadoras de canales que también se les puede llamar uniones tipo GAP. GAP, acá lo dice, miren, las uniones de tipo GAP. ¿Qué pasa a diferencia de las uniones oclusivas, de las uniones intercelulares? Que las uniones formadoras de canales, como su nombre lo indica, me va a tener una unión entre célula y célula, pero va a haber un canal para que puedan tener algún intercambio. La proteína que participa en esta unión se llama conectina. Bueno, entonces me va a permitir por medio de estos canales, miren cómo se forman estos canales, me va a permitir el paso de pequeñas moléculas y de, bueno, dejémoslo en moléculas para no irnos un poquito más allá. Entonces va a tener una comunicación mucho más directa entre célula y célula para cumplir ciertas funciones y por ese espacio va a pasar moléculas. Bueno, y después, denme un segundo. Em, Les estaba diciendo, perdón, que estaba acá solucionando algo. Uniones de anclaje, célula matriz. ¿Qué quiere decir esto? Así como la oclusiva, las celulares de anclaje, las formadoras de canales, me unen célula con célula, llegamos a una capa de la epidermis donde no hay más células y en la capa basal, o sea, en la capa basal hacia arriba, hacia el estrato espinoso tenemos células, pero hacia abajo ya se termina la epidermis, ya no hay nada por debajo de la capa basal. Entonces, estas células se me van a unir a la matriz que está por debajo de la capa basal. Bueno, las proteínas que participan en este proceso se llaman integrinas. Y a esto, a estas uniones de anclaje célula matriz, la más conocida, así como acá la más conocida son los desmosomas, acá son los hemidesmosomas. Entonces, estas también tienen filamentos, miren cómo tienen sus bracitos, y estos filamentos que tienen estas uniones van a conectar la célula con la membrana basal o con la matriz extracelular, se le puede dar estos dos nombres. Entonces, fijan la célula a la base del tejido para que no se despegue. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Estas tres primeras unen célula con célula. Y la última me une célula con la unión con la membrana basal o con la matriz extracelular. Unas tienen canales, otras tienen bracitos, otras no tienen ni canales ni bracitos como la oclusiva. ¿Se entendió? Listo, perfecto. Yo trato de explicarlo sencillo, pero les explico lo que tienen que saber.
Si me voy más a lo profundo, se me van a marear. Lo que quiero saber es que sepan la proteína, cómo se llama, por qué es diferente esta de esta, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la unión dermoepidérmica. Como yo les dije, debajo de la capa basal ya no tenemos nada. Entonces, ¿qué hay después de la capa basal? O sea, por debajo de la capa basal está la unión dermoepidérmica o también la matriz dermoepidérmica. Bueno, entonces, em, matriz extracelular, matriz dermoepidérmica, la unión dermoepidérmica, y ya, esos serían como los nombres, todos son sinónimos. Entonces, es una estructura ubicada entre el tejido epitelial y el conectivo. ¿Qué quiere decir eso? El tejido epitelial es la epidermis y el tejido conectivo es la dermis. Entonces, es una estructura que está ubicada entre la epidermis y la dermis. Bueno, ¿y cuál es su funcionalidad? Me le da sostén al epitelio, es decir, que me le da sostén a la epidermis. Hay una filtración molecular pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden pasar células, moléculas desde la epidermis a la dermis. Bueno, por medio de esta unión dermoepidérmica. Hay un compartimiento de tejidos, compartimentación de tejidos y filtros celulares. Este intercambio nuevamente entre epidermis y dermis. Adhesión celular. Acá es donde ingresa el tema de los semidesmosomas que estuvimos hablando acá. Estas uniones de anclaje célula matriz. Eso es una adhesión celular también e influye sobre la diferenciación de las células y sobre la reparación de tejidos desde sus células madre, porque tenemos la unión dermoepidérmica y arriba de la unión dermoepidérmica pues está la capa basal y en la capa basal están las células madre. Entonces, ¿cómo no influir en la diferenciación, división y regeneración celular? Acá lo vemos un poquito mejor. Esto que estoy señalando es la membrana basal, esto, color amarillo como color naranja, suave. Entonces, la estructura de esta unión dermoepidérmica es una línea, es como un muro que me va a dividir la epidermis de la dermis. Y dentro de su constitución tiene hemidesmosomas, que son estas uniones entre la membrana y la célula de la capa basal. Tiene membrana, bueno, la membrana basal y tonofilamentos de queratina de las células basales. Bueno, estas ya son lámina lúcida, lámina densa, que ya después lo vamos a ver más adelante en las siguientes filminas, pero esa es la estructura, es como un murito. Bueno, acá lo vamos a ver. Cuando empecemos dermis vamos a ver qué es una lámina lúcida, una lámina densa, fibras de anclaje, placas de anclaje. Lo que quiero que sepan es que es como un murito, la membrana basal que tiene hemidesmosomas, que son los que me van a ayudar al anclaje o unión de la célula de la capa basal con la membrana basal. Bueno, que tiene filamentos de queratina. Bueno, ahora vamos a pasar a la dermis. Ya, yo creo que les he preguntado un montón, pero les vuelvo a preguntar. Preguntas hasta acá. Dudas. Si no, para arrancar con dermis. Bueno, creo que no, porque no hay ninguna pregunta en el chat. Ya vimos todo epidermis, ahora vamos a pasar a lo que es dermis.
Entonces, ¿qué decimos de la dermis? No es un tejido epitelial, porque el tejido epitelial es de la epidermis, sino que es un tejido conectivo laxo. Bueno, tiene células que son fijas, que están en una misma posición siempre, o células migratorias que viajan de un lado al otro. Bueno, tiene proteínas fibrosas, que cuando hablamos de proteínas fibrosas es que proveen fibras de uniones, de estructurales, como el colágeno. Tiene sustancia fundamental, que es como una gelatina que está en la dermis, que le da sostén, que le da estructura, que le da grosor, etcétera. Y lo más importante, que a diferencia de la epidermis, es que tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Bueno, tenemos dos tipos de dermis, así como la epidermis tenemos 5 estratos, en la dermis tenemos dos, que es el papilar y el reticular. No se me confundan, el papilar, como su nombre lo indica, se llama papilar porque tiene papilas dérmicas. Y el reticular se llama reticular porque tiene todo lo que son fibras en mayor cantidad. Bueno, acá lo vemos un poquito más, la diferencia entre dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar está mucho más arriba que la reticular. Bueno, entonces la dermis papilar es la que está en conexión con la membrana basal y con la epidermis, y la reticular se encuentra por debajo de la papilar, más unida a la hipodermis. Bueno, vamos a leer acá lo que nos dice. Papilar, con capilares que aportan nutrición para que la epidermis, epitelio muy activo, pueda mantenerse con el tiempo. Pero ¿cómo se hace esto? Con la transferencia de sustancias. En la unión dermoepidérmica, una filtración molecular pasiva. O sea, todo lo que pasa en dermis puede llegar a epidermis. Bueno, por más de que no tenga vasos sanguíneos, puede haber este intercambio de moléculas. Acá me había quedado. Eso es muy importante de la papilar. Entonces ya nos dice que la dermis papilar, a diferencia de la reticular, tiene capilares superficiales que le aportan nutrición. Bueno, a la epidermis. ¿Y qué pasa con la reticular? Hay una subclasificación dentro de la reticular que me dice que es una parte reticular superficial y otra parte reticular profunda, donde hay más red de capilares. Pero en este caso, obviamente, la papilar, al estar cerca de la epidermis, me va a nutrir la epidermis, pero la reticular es más profunda, entonces no me va a nutrir o llevar oxígeno a epidermis. ¿Qué células se encuentran en la epidermis? Esto ya lo deben de saber, sin embargo, lo vamos a hablar. Se encuentran los fibroblastos, que son los más importantes porque me da fibras de colágeno, me sintetiza colágeno, elastina y reticulina. Ahí tenemos en nuestra imagen un corte histológico de cómo se ven las fibras de colágeno y cómo se ven las fibras elásticas. Miren muy bien ahí. Pero también tenemos otras células, además de los fibroblastos, o sea, como que el fibroblasto es el más importante. Denme un segundo, tomo agua. Entonces, tenemos otras células como los mastocitos, los histocitos y los adipocitos. Entonces, los mastocitos van a estar muy cerca de los vasos sanguíneos, y su función principal es más inmunitaria. Bueno, hablando de los mastocitos, fibroblastos ya vimos la funcionalidad, y mastocitos son más células muy importantes para las reacciones alérgicas, por ejemplo.
Digamos, si hay alguna reacción alérgica a los mastocitos, entonces van a liberar sustancias que producen inflamación, que producen vasodilatación, que producen enrojecimiento. Capaz lo hayan escuchado antes. La histamina, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso de sustancias inflamatorias, de enrojecimiento, de vasodilatación, las producen los mastocitos una vez detectan una reacción alérgica, por ejemplo. Listo. Después tenemos los cistocitos. Los cistocitos también trabajan como de defensa en el sistema inmunitario, pero en este caso no me va a activar ninguna respuesta del cuerpo, sino que me va a hacer una limpieza los cistocitos. Bueno, entonces, cuando encuentran un agente extraño en el organismo, lo que hacen es comérselo. Por ejemplo, hay un cuerpo extraño, hay un resto celular o un resto de un microorganismo que existía en nuestra piel y se comportan como macrófagos. Entonces va a ir a fagocitar. ¿Qué es fagocitar? Va a ir a comérselo. Se come ese resto celular que ya no necesita la zona o el organismo. Esto cuando se activan, cuando hay infecciones, heridas, bueno. Y después tenemos a los adipocitos. Los adipocitos, su gran cantidad, o sea, la célula estrella del tejido hipodérmico es el adipocito, eso ya lo sabemos de memoria. Pero también hay muy poquitos adipocitos en dermis. Bueno, pueden haber algunas. Claramente van a estar en dermis reticular, que es la que está más cercana a la hipodermis. ¿Qué hacen acá? Dan volumen, dan sostén, cumplen una parte de reserva energética, pero más que eso no. Digámosle que nos sirve de amortiguador mecánico en este caso de la dermis reticular. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a pasar a ver el fibroblasto. Es la célula. Pregunta, Sí, decime. una consulta. Estos, capaz que es una burrada lo que digo, pero bueno, lo digo. En algún análisis clínico, ¿se detectan, por ejemplo, los histiocitos, que son los que hacen los que reaccionan ante, como vos dijiste, ante una reacción, hacen como una reacción alérgica, o sea, hacen de alarma en realidad, ¿no es cierto? ¿Entendí bien? No, me equivoqué, Sí, los mastocitos, perdón, los mastocitos, que es- inflaman. sí, exacto. Los histiocitos son como que se comen al microorganismo y los mastocitos alertan al organismo para que haya inflamación. Y tu pregunta, ¿cuál Sí, es? Que si estos se es pueden que como... si en un análisis clínico ponerle a alguien que es súper alérgico, ¿sale? Digo yo, no lo sé, te iba a hacer una pregunta. ¿Los mastocitos, se pueden decir nivel de mastocitos en un análisis clínico? No lo sé, te pregunto. No, O no por- tanto. Normalmente cuando se hace un examen médico se detecta los glóbulos blancos, los linfocitos, como que algo más generalizado. Si se quiere Ajá. examinar los histocitos en cantidad, se hace normalmente una biopsia al tejido Ah, bien. y ahí se puede ver el número, la morfología, la actividad. Por eso te digo, en exámenes, por ejemplo, de sangre, más que todo se detectan glóbulos blancos y linfocitos, que son otras células del sistema inmune. Ujú. Es como, Y sí, decime. perdón, es como cuando la hematóloga en este caso es la que viene haciendo ese tipo de estudios más en profundidad, ¿no? Una persona que, no sé si hago lío con la pregunta, pero bueno, perdón si confundí. No, tranquila, o sea, la persona que hace esta extracción de sangre para Sí. su evaluación, digámoslo así, para su estudio médico, en la sangre no va a encontrar histiocitos ni mastocitos. Ujú.
Ah, Va a bien, encontrar bien. otras células del sistema inmune. Ahora, ¿con qué estudio me va a decir a mí cuántos cistiocitos y mastocitos hay en una biopsia Perfecto. del Ahí tejido cutáneo entendí. de la piel? Sí, 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 sí. Ahí Porque entendí. justamente no están en sangre porque recién en el tejido. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Me había hecho un lío, pero ahora entendí. Me estaba yendo para otro lado. Tranquila. Gracias. Bueno, vamos a hablar del fibroblasto. Sí, vamos a continuar con esto. Yo les dije que era muy importante por la síntesis de fibra de colágeno y elastina y reticulina. Bueno, eh, eh, y vamos a empezar con esto. Bueno, acá fibras de colágeno, vemos el dibujito del colágeno, de la elastina, de la reticulina no hay. Y esto de acá abajo son las organelas. Esto que muestra acá es el fibroblasto. O sea, el fibroblasto, como cualquier otra célula, tiene fibras de tiene, perdón, núcleo, tiene retículo endoplasmático, tiene mitocondrias, tiene ribosomas, tiene aparato de Golgi. Es como lo que tiene cada célula, ¿no? Es lo normal, digámoslo así, como se compone cada célula. Pero entonces acá arriba tenemos las funciones del fibroblasto: producción de colágeno, bueno, síntesis de elastina, producción de glicosaminoglicanos, que son esos GAGs. Cuando nosotros vemos las siglas G, A, G, S, que son GAGs, glicosaminoglicanos, ahí está, eh, es el ácido hialurónico. Cuando hablamos de GAGs, es ácido hialurónico. ¿Hay otros componentes que hacen parte de eso? Sí. Pero bueno, en este caso lo que decimos que es que produce ácido hialurónico. Recuerden que el ácido hialurónico en lo que es a nivel dérmico va a ser como un hidratante natural y también le da como esa consistencia de gelatina, digamos así. También que tenemos acá enzimas, factores de crecimiento y matriz extracelular. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda como a organizar la matriz extracelular para que haya muy buena comunicación entre las células. Y esto lo hace con producción de proteínas, o sea, también genera otras proteínas aparte de todo lo que hemos visto para que la matriz celular esté óptima. Bueno. Ahora nos vamos por acá, factores de crecimiento. Produce factores de crecimiento que van cuando tenemos una herida, una lesión, nos caímos y tuvimos una lesión. Estos factores de crecimiento que son sintetizados por el fibroblasto viajan a esta zona para reparar la herida. Nos golpeamos la pierna y nos hicimos una, una herida abierta, chiquitita, pero una herida. Entonces el fibroblasto va a decir, bueno, sintetizo factores de crecimiento para que vayan, para que migren a la zona donde se golpeó Camila. Y así se pueda reparar la herida. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, tiene comunicación con otras células que se encuentran en la dermis. Ya estuvimos hablando de que ayuda a la remodelación de la piel. Y enzimas, genera enzimas que pueden degradar ciertas proteínas. Bueno, y que cumplen con con algunas funciones metabólicas de la piel. Sí, vale, todo lo que yo estoy hablando es lo que sintetiza el fibroblasto, por eso es tan importante. Todo esto que vemos acá abajo, no se me confundan, es lo que tiene el fibroblasto como estructura celular. Todas las células tienen un núcleo, todas las células tienen un aparato de Golgi, todas las células tienen ribosomas. Ahora, todo lo que vemos acá arriba es todo lo que sintetiza el fibroblasto. Entonces recuerden que sintetiza ácido hialurónico, enzimas, matriz extracelular, genera proteínas para que la matriz extracelular esté óptima, fibras de colágeno, elastina y factores de crecimiento. A ver, voy a leer. Listo, perfecto. Valeria entendió. Eso
Eso hace el fibroblasto. Ahora vamos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a llevar lo que es oxígeno y nutrientes a la zona, pero tenemos vasos sanguíneos profundos y vasos sanguíneos superficiales. Entonces, unos que se encuentran en el plexo, digámoslo así, todos estos son cortes histológicos, no necesito que ustedes se lo sepan de memoria. Denme un segundo. No necesito que ustedes se lo sepan de memoria, sino que sepan que hay vasos sanguíneos profundos y superficiales y que los vasos sanguíneos solo se encuentran en dermis porque en epidermis no hay. Entonces, yo ya les había explicado esto. La dermis papilar tiene vasos sanguíneos más superficiales y más pequeños. La dermis reticular, que está en profundidad, acá lo estoy seleccionando, tiene vasos sanguíneos más grandes. Bueno, y estos son plexos. ¿Qué son plexos? Por ejemplo, es como una red de vasos interconectados. Un plexo es como una malla de vasos sanguíneos. Bueno, entonces tenemos que el plexo o este conjunto de vasos sanguíneos, esta red de vasos sanguíneos que están conectados uno a los otros, lo tenemos un plexo superficial y otro plexo profundo. ¿Qué podemos decir esto? Que hay un plexo en la zona de la dermis reticular y hay otro plexo en la zona papilar. Entre la dermis papilar y la reticular y después otro que está muy abajo, casi llegando a la hipodermis, pero hace parte de la zona reticular. Tenemos dos. Este que llamamos subpapilar profundo, que está en la dermis papilar profunda, nutre a la epidermis y a la dermis papilar. Y este que tenemos acá abajito, que es en la zona reticular, ya casi en la dermis, me va a nutrir más los anexos cutáneos, las glándulas, los folículos, las estructuras profundas. No sé si esto se entendió. Esto, plexos. Y después tenemos vasos. Bueno, cuando hablamos de vasos es porque tenemos arteriolas, capilares, vénulas. Unos son comunicantes, otros son perforantes. Cuando hablamos de comunicantes es porque justamente comunican un vaso sanguíneo con otro vaso sanguíneo. Bueno, ¿se entiende esto? Son ramificaciones vasculares que conectan un vaso con otro vaso. Entonces, si nosotros tenemos todo esto es un plexo, esto que ven acá. Entonces, estas ramificaciones de los vasos sanguíneos me van a ayudar a conectar los plexos. Me van a ayudar a hacer conexiones entre vaso sanguíneo y vaso sanguíneo. Cuando hablamos de perforantes es porque perforan la dermis reticular, van desde arriba hacia abajo. Ahí las voy a leer. Pero eso es lo que hace. Vasos comunicantes y perforantes. Comunicantes me comunican un plexo con otro plexo, un vaso sanguíneo con otro vaso sanguíneo. Y perforantes que pueden llegar a diferentes zonas. Ceci me dice, o sea, dos tipos de vasos. Esto que les hablo acá es un plexo. Un plexo es una malla de vasos sanguíneos. Hay uno superficial en la zona papilar y hay otro profundo en la zona reticular. Y dentro de este plexo tenemos vasos comunicantes perforantes, que unos me comunican ciertas ramificaciones, me comunican un plexo con el otro plexo, pero a la vez también son perforantes, porque llegan de una zona de un plexo a otro plexo. O sea, perforan, digámoslo así, la dermis. ¿Se entendió?
Unos son comunicantes, otros son perforantes, pueden compartir lo mismo, pero es algo muy superficial esta información, ¿sí? Lo que más necesito es que ustedes sepan es que hay un plexo superficial y otro profundo. Hay un plexo en la zona papilar y hay otro plexo en la zona reticular. Esta conformación de vasos sanguíneos me va a nutrir la epidermis, el que está en la zona papilar y en la que está en la zona reticular me va a oxigenar y nutrir lo que son glándulas, el cuero cabelludo, bueno, cualquier tipo de folículo piloso, inclusive la hipodermis. Listo. Todo está en claro, chicas, se entendió. Se entendió todo, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta? Lo solucionamos antes de irnos. Bueno, creo que no, que todo se entendió. Bueno, chicas, terminamos. Yo sé que es mucha información. Si quieren, vean el video 5000 veces con tal de que quede claro. Apóyense de videos de YouTube, por ejemplo. Si no saben qué es el colágeno, busquen un video en YouTube. Traten también ustedes de buscar alternativas de aprendizaje. Siempre nos pasa eso. Yo cuando arranqué con cosmetología no entendía nada de biología, nada, nada, nada. Pero bueno, lo que me decía la profesora, yo iba y lo buscaba en internet para sacarme la duda, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Cualquier cosa como para entender el funcionamiento. Sí, mi casa todo en los apuntes, hay bibliografía también, si no se pueden apoyar de herramientas didácticas de internet como YouTube. Bueno. Mica, de todo esto hay algo muy puntual que tengamos que hacer énfasis. Lo que más me interesa que ustedes sepan o que nos interesa a todos los profesores es que sepan reconocer cómo está formada la epidermis, o sea, las capas de la epidermis y qué pasa en cada capa de la epidermis. ¿Qué es ese proceso del queratinocito desde que nace hasta que muere, hasta que se desprende de la piel? ¿Por qué es tan importante el estrato córneo? Porque cómo se unen las células, qué son esas uniones celulares, por qué ocurre, cómo ocurre. Bueno, que lo que más me interesa es que sepan qué son los desmosomas, los corneosomas, corneodesmosomas y los semidesmosomas. Y ahora que vamos viendo dermis, que sepan diferenciar dermis reticular de la papilar y dónde está ubicada cada una y qué pasa en cada una. Lo más importante en la dermis reticular y papilar son dónde va a estar ubicado la cantidad de colágeno, la cantidad de ácido hialurónico, la cantidad de elastina, dónde están ubicados los vasos sanguíneos, nada más. Bueno, es bastante, nada más no, es bastante. Pero creo que es todo lo que hemos hablado, o sea, lo que ustedes necesitan saber es lo que hablamos hoy en la clase. Más que eso, no. Por eso yo les explicaba muy puntual y no me iba por las ramas de nada. O sea, lo más importante, que sepan que la filagrina, que la queratina. Bueno, las dejo entonces, que descansen. Yo también ya estoy un poquito cansada, entonces que descansen, nos vemos. No sé si se van a ver conmigo, ojalá nos podamos ver más. Si no, la próxima clase con la profe Belu. Bueno, que estén muy bien.